¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26 al versículo 40. Ese es nuestro texto de hoy. Primera de Corintios 14, 26 al 40, acompáñenme en la lectura, dice la palabra del Señor. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Una de las cosas, hermano, con las que he tenido que trabajar durante estos años y que confieso que sigo luchando todavía actualmente, no voy a mentir, es justamente con el desorden. Soy un poco a veces desordenado. Doy gracias al Señor porque he visto avances en este tiempo. Esta semana le preguntaba a mi señora, ¿ves que esté un poco más ordenado? Y me decía, un poquito, sí. Entonces, veo un poco más de orden, pero creo que todavía me falta muchísimo para mejorar. Ahora, teniendo tan a mano la experiencia de la lucha con el desorden, eso me ayuda en un sentido a poder identificar rápidamente cuando hay otras personas que luchan también con el desorden. En algunos casos no se hacen cargo, pero uno se va dando cuenta, tal vez porque uno lucha con eso, ¿no? Y a veces me doy cuenta justamente por las frases que a veces se utilizan en muchas ocasiones, ¿no? Algunas de las frases me las anoté aquí como para ver, hay algunas que pueden ser diferentes, pero algunos voy identificando, por ejemplo, cuando hay alguien que me dice, perdón, me colgué con otra cosa, te dicen. ¿Sabes que me colgué? Me recolgué, te dicen. Bueno, ahí hay seguramente un desordenado en sus prioridades. El que se desordena en sus prioridades, por lo general siempre dice que se cuelga. O otro, el famoso que te dice, ¿sabes que se me hizo re tarde? Ese es por lo general un desordenado en la puntualidad. Después está el famoso que te diga cuando vas a su casa y dice, aunque te parezca que está todo revuelto, yo sé dónde está cada cosa, te dice, ¿no? Y dices, ¿cómo hace, no? Y te das cuenta que está mintiendo. Le decís, bueno, ¿dónde está tal cosa? A ver, lo probás. Y creo que anda por ahí, ¿no? Te das cuenta de que
ese tipo de personas son los que los llamo desordenados en sus pertenencias, ¿no? Con sus cosas. Y después esta es muy genial y es típica de los argentinos. El hecho de decir, bueno, no, porque la verdad que yo me manejo mucho mejor improvisando, ¿no? En el momento, sobre la marcha. Ese es el famoso desordenado en la planificación. Él no planifica nada. Así como surge, él improvisa. Y seguro que ha escuchado alguna de estas frases y otras más, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con una característica muy común en muchos argentinos, no digo en todos, pero en muchos de los argentinos, es que generalmente somos, y me incluyo, muy desordenados. Ahora, mi pregunta para comenzar hoy, ¿esa mala actitud también es común o a veces se ve entre los creyentes, el desorden? Y la verdad que sí, tristemente la verdad que sí. Y es que muchos, apelando, ¿no?, al amor y la misericordia de los demás, se aprovechan de eso, ¿no? Decir, bueno, che, me colgué, perdoname, ¿no? Bueno, llegué tarde, perdoname. En algunos lados se dice la típica impuntualidad cristiana, ¿no? Intentando justificar el desorden. Y eso no está bien, hermano, no está bien. Veamos, como para comenzar hoy, algunas enseñanzas que la Biblia nos da al respecto al tema del orden o de la falta de orden. Una de las cosas que podemos ver en la Biblia es que la palabra de Dios nos ayuda a ordenar lo que hacemos. Salmos capítulo 119, versículo 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra. O sea que la palabra nos ayuda a ordenarnos. Otra de las cosas que podemos encontrar por medio de la palabra, que muchas veces el desorden, no siempre, pero en algunos casos el desorden está muy relacionado con la pereza. Muchas gentes que son desordenados son perezosos. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 nos dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Por qué? Porque no trabajan. O sea, son perezosos y entonces andan desordenados en la vida. Otra de las enseñanzas que nos da la palabra es que no solo podemos tener acciones o actitudes desordenadas, sino también deseos y pasiones desordenadas que muchas veces nos llevan a pecar. Salmo 106, versículo 14 dice, respecto a los israelitas, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos dice, de hacer morir pues lo terrenal entre vosotros, fornicación, impureza y ¿qué dice? Pasiones desordenadas. Y otra de las cosas que también podemos ver respecto a las enseñanzas que nos da la Biblia es que a Dios justamente todo lo contrario le agrada mucho el orden y la armonía entre los creyentes. Seguramente has leído alguna vez Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que claramente a Dios le agrada el hecho del orden y la armonía. Ahora bien, justamente los corintios que venían de un trasfondo pagano, en el cual adoraban a algunos dioses, ellos estaban habituados en los cultos que hacían a esos dioses, tener un desorden y un frenesí y toda una locura, que ellos creían de que eso los llevaba a experiencias espirituales más altas, más elevadas. Pero ahora que conocían la verdad y sabían que la voluntad de Dios es que es a través de entender con claridad quién era Cristo y su voluntad, y su obra de salvación, entonces pudieran crecer en la fe. ¿Se acuerdan que eso estuvimos hablando el otro día? Para crecer en la fe, primero es necesario entender cuál es la voluntad de Dios por medio de su palabra, y por medio de eso entonces creer en su palabra. Pero necesitamos entenderlo, no tiene nada que ver con el desorden o con la confusión. Pero aparentemente, por lo que el texto nos da aquí, en algún momento ellos empezaron a darle cabida a todo ese trasfondo que tenían y empiezan nuevamente a desordenarse en las reuniones.
en usar ese desorden que era tan común para ellos en la época antes de conocer al Señor. Pero ahora tenían conciencia de que algo no estaba bien con eso. Y para intentar justificar ese pecado, ese desorden, empezaron a justificarlo, diciendo ellos que era un supuesto obrar del Espíritu Santo. Que en todo ese descontrol que había en la reunión, era el Espíritu Santo que estaba haciendo eso. Pero no solamente pasaba eso con los dones, también las hermanas, creyendo que ahora tenían una libertad espiritual para hacer lo que querían, o lo que a ellos se les ocurría, empezaban a hablar y a preguntar cosas y a levantar la voz durante la reunión. Imagínense, estar predicando así y de repente una hermana, no, pastor, mire, yo me parece que eso está diciendo usted. Un desorden. Corregían a los hermanos mientras los hermanos estaban hablando. Lo que tenía que ser una reunión en la que tenía que reinar la armonía, la paz y el orden, se había transformado en un caos total. Al enterarse el apóstol de esto, les escribe corrigiendo este desorden y mostrándoles justamente, como dice el título de nuestro sermón de hoy, que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Eso es justamente el título del sermón de hoy. La exhortación que tenemos en nuestro texto anima a los cristianos desordenados a servir a Dios de una manera armoniosa y con orden. Para que entonces, de esa forma, sirviendo de esa forma, el Dios de paz al cual servimos sea glorificado. El tema del sermón de hoy, entonces, de acuerdo a nuestro texto, es el siguiente. Las reuniones de los creyentes deben ser ordenadas para que sean de edificación. Ese es el tema. Las reuniones de los creyentes deben ser en orden para que sean de edificación. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, el texto nos da 3 principios que nos ayudan a poder lograr este propósito. El primero de los propósitos lo encontramos en el versículo 26 a la primera parte del versículo 33. Mantenga su Biblia abierta y leamos juntos versículo 26 en adelante. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo sumo 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El primer principio que vamos a encontrar aquí es que para que las reuniones sean edificantes, los dones discursivos que dijimos que eran los dones del habla, deben ser usados en orden. Al comenzar el texto de hoy, se da, por así decirlo, una conclusión a lo que ya se viene hablando. ¿Se acuerdan respecto a la importancia de ser edificación para los demás por medio de los dones discursivos? Pero a su vez, esto que es como una conclusión de lo que venía hablando, también nos sirve como una introducción para nuestro nuevo tema de hoy. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Tenemos al comenzar nuestro texto una pregunta. ¿Qué hay, pues, hermanos? La pregunta se parece mucho a la que vimos unos versículos antes. ¿Se acuerdan? Versículo 15 decía, ¿qué pues? ¿Se acuerdan que había una pregunta ahí parecida? Y esta pregunta, ¿qué hay, pues, hermanos?, se relaciona con lo que viene diciendo antes. Si Dios quiere que los mensajes sean entendibles, tanto para los demás hermanos como para los incrédulos. ¿Se acuerdan que vimos eso? Mensaje entendible para los hermanos y para los incrédulos. Entonces la pregunta que está haciendo aquí para comenzar es, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay, pues, hermanos? Se leería mejor así. ¿Qué hay que hacer entonces?
Y bueno, la respuesta la tenemos a continuación. Déjame decírtelo de una manera más sencilla. ¿Cuál sería la respuesta a esto? Cuando se reúnan, uno va a dirigir una canción, otro va a dar una enseñanza, otro va a predicar, que todo se haga para edificar. Y no confunda a los hermanos, y tampoco que sea de tropiezo para los incrédulos, como vimos la semana pasada. Como te decía, el versículo da la apertura entonces al nuevo tema de hoy. Y si prestas atención a este versículo, vas a ver que da diferentes usos de dones discursivos. Fíjate que habla de salmo, doctrina, en otras versiones está lengua e interpretación, y también tenés revelación. Pero lo que si notás acá a veces que marca un orden. No dice cuando os reunís hagan todo juntos, sino que dice hagan una cosa, uno presente una cosa, el otro presente otra, el otro presente otra, y todo así hasta el final. ¿Ven? Un orden. Se anima a que lleve un orden, porque entonces así va a ser de edificación. Y aquí entonces que tenemos nuestro primer principio de hoy. Para que la reunión sea de edificación para todos, los dones discursivos deben ser usados dentro de un orden. Una cosa, otra cosa, otra cosa. Es necesario, y creo importante, antes de seguir y antes de meternos en este principio y cómo lo aplica aquí el apóstol para la iglesia de Corinto, el poder aclarar que lo que hoy vemos justamente son principios bíblicos que nos ayudan a ver la manera de lograr que nuestras reuniones sean ordenadas. Pero entendamos que no se están dando acá pautas bíblicas de cómo organizar la reunión de los creyentes, o lo que se llama la liturgia. No está diciendo acá, bueno, las reuniones en cada iglesia tienen que ser así, 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 así. No está dando eso. Lo que nos da aquí es un principio, porque realmente la Biblia no nos da instrucciones exactamente precisas. No nos dice, bueno, la reunión tiene que durar 3 horas, primero hagan oración, segundo una apertura. No dice. ¿Qué te está queriendo decir con esto? Se entiende que cada iglesia local define cómo desarrollar la liturgia, o sea, el desarrollo de la reunión. Como iglesia local nosotros definimos hacer lo que estamos haciendo. En este caso hoy los días de Santa Cena, una reunión especial, de una forma, en un formato. El resto de las otras reuniones domingo con otro formato, es algo que definimos. La Biblia nos da libertad justamente para definir. No debemos entonces mirar con desagrado si otras iglesias locales tienen una liturgia diferente, un desarrollo diferente, sino aceptar la diferencia que tenemos y respetarla. No somos llamados a ir a tal iglesia y decir, no, si ustedes no hacen apertura bíblica, no son reformados ustedes. No, esas cosas raras, no, ustedes no son sana doctrina, sino tienen tiempo de comunión como nosotros. No, hermano. Cada iglesia local debe definir por sí mismo cómo es el desarrollo de la liturgia. Y lo que sí nosotros nos corresponde es orar por cada congregación, por cada iglesia local, para que a la hora de tomar decisiones sobre cómo van a llevar adelante la reunión, sean decisiones sabias. Oremos por eso, oremos para que las canciones que se canten sean bíblicas, oremos para que la predicación sea fiel a la Biblia. Por esas cosas podemos pedir, pero respetemos el orden que ellos definan. ¿Está bien? Ahora, habiendo hecho esa aclaración, de acuerdo al primer principio que vimos, el apóstol va a dar la exhortación para arreglar la situación que está pasando en Corinto, que te dije que estaba pasando, un desorden. Entonces utiliza ese principio que te dio en el primer versículo y ahora lo aplica a la situación que estaban viviendo los hermanos. Lo primero que hace en el versículo 27 es entrar en corregir el mal uso del don de lenguas. Y dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Lo que pide es que, lo que está pidiendo acá es que si hay muchos hermanos con el deseo de usar el don de lenguas, deberían hacerlo por turno y con una interpretación de por medio. Un hermano quiere la lengua, le dice, bueno, uno solo que hable, cuando termine que alguien interprete, y luego lo hará otro, y a ese hay que interpretarlo,
Y a lo sumo un tercero más durante la reunión puede hacerlo y ya está. Y que ese sea interpretado y hasta ahí nomás. Aquí está diciendo eso. 2, a los más 3 y nadie más. Ahora, tal vez alguno se pregunta, yo me pregunté y me puse a pensar, ¿por qué manda que sean solo 2 o 3 personas? ¿Por qué no más de eso? ¿Por qué no decir, bueno, todos los que quieren hablar en lengua, pero que sean por turno? Bueno, la respuesta para mí es simple. Imagínense en Corintio, cada hermano que quería hablaba en lengua, uno lo interpretaba, y después hablaba otro en lengua, interpretaba. Imagínense si había, no sé, 40 hermanos que tenían el don de lenguas, y de repente los 40 querían hacerlo. ¿Qué pasaba? Una reunión interminable. No, y el resto de las cosas, el que traía salmo, el que traía doctrina, o sea, ¿cómo podían hacer la reunión? Imposible. Si el proceso se extendía porque todos querían usar el don de lengua, era imposible tener una reunión ordenada. No se terminaba más la reunión si fuera así. Entonces creo que le estaba diciendo que es 2 a lo sumo 3, sencillamente por razones de tiempo, para que sea en orden. Ahora, luego de dar el principio respecto a cómo hacer el orden, luego el apóstol avanza y da una solución para el caso de que haya hermanos con el deseo de usar el don de lenguas y que no haya alguno que pueda interpretarlo. Eso lo tenemos al siguiente en el texto. Dice, si no hay quien interprete, bueno, hacerlo igual. No, ¿qué dice? Calle en la iglesia. Que calle en la reunión. Que esas palabras sean dichas, el que lo está usando para sí mismo, y se dirijan a Dios sin que se escuchen. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dijimos? Si alguien habla en lengua y no hay quien interprete, le dijo, ¿cómo van a decir amén los hermanos si no entienden nada? Después se acuerdan que dijo respecto a los incrédulos, si un incrédulo escucha eso y no entiende, ¿qué va a decir? Que están locos. Entonces dice, si hay hermano entre ustedes, uno que habla en lengua y no hay quien interprete, que se calle. Y acá es entonces donde empieza a ver, creo yo, la importancia de todo lo que vimos en el capítulo 12 y capítulo 13. ¿Por qué? Porque entiendo que cuando Pablo dijo esto, imagínense que era como un baldazo de agua fría para los corintios, ¿no? Era como diríamos, pinchar el globo, porque todos querían hablar en lengua y le dice, no, 2 o 3, y si no hay intérprete, cállense. Entonces, antes de decirle lo que le dice acá, era importante el capítulo 12 y el 13 para poder que ellos pudieran entender por qué. Por eso él necesitaba explicarle la importancia de que ellos vean de que no eran cada uno llaneros solitarios, que podían hacer lo que querían, sino que en el capítulo 12 nos habla de que son un cuerpo con muchos miembros. Y que en el capítulo 13 les muestra que andar en amor, una forma de andar en amor era como dejando de lado los deseos personales y priorizando el beneficio de los demás. Y entonces luego de decirle todo eso, ahora le dice, bueno, a partir de esa enseñanza, de esto que le estoy enseñando, actúen de esta manera. Toda la doctrina que él les expuso sirvió para que corrijan la situación esta desordenada. Claramente necesitamos de la teología, de la doctrina, para entender la voluntad de Dios, pero si no lo aplicás a tu vida, por más que te haya enseñando la doctrina, si no lo aplicás, estás pecando de orgullo. Así como hay personas que pecan por ignorancia, claramente aquí pueden pasarte que has entendido por medio de la palabra lo que Dios quería y aún así no obedecerlo, y eso es orgullo. Mi pregunta entonces, ¿estás siendo humilde, hermano, para aplicar en tu vida lo que estás aprendiendo? Ahora que entendiste la voluntad de Dios, ¿estás siendo humilde para decir, sí, Señor, es como vos digas, no como yo quiero? A continuación, se utiliza el mismo principio, pero ahora para el don de profecía.
¿Se acuerdan que dijimos respecto al don de profecía que es comunicar verbalmente impresiones de la mente de diferentes maneras? Ya sea por predicación, enseñanza, un consejo, y así dar a entender a otros la voluntad de Dios. Bueno, aquí nuestro versículo nos da cómo tenía que hacerse. Dice, asimismo, los profetas, lea conmigo, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos a uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. De la misma forma que con el don de lenguas se pide un orden y nuevamente cantidad limitada de usos de este don. Nuevamente se estima una cantidad para que puedan muchos participar en el servicio de edificar y que así también se pueda discernir con claridad si lo que se expresó está de acuerdo a la palabra de Dios. Nuevamente aquí tenemos una cantidad limitada. ¿Por qué? Porque si no la reunión sería interminable. Si hubiera un montón de mensajes, por más que en este caso sean entendibles, sería muy difícil poder juzgar cuando todos dieran diferentes profecías. También aquí está hablando que si alguien quería, algunos decían, bueno, yo tenía algo para decir, bueno, pero no lo puedo decir. Bueno, lo que está diciendo aquí es, si alguno tenía algo para decir, puede esperar hasta la otra reunión. Y en la otra reunión lo comparte. Si hay justamente amor, hay un orden sabio y se le da oportunidad a todos y nadie se va a enojar por tener que esperar. Cuando hay amor no hay problema por eso. Pero también se exhorta por un orden incluso a la hora de expresarse. Dice, es ilógico que si alguien está dando, imagínense, un mensaje, de repente otro se para y diga, bueno, yo también tengo algo para decir. Bueno, para que el otro termine. Para que el otro se calle, si no es desordenado, ¿no? Hablar por encima del otro. Interrumpir, ¿no? Decir, bueno, pero yo tengo para decir algo, no, pero espera que el otro está ahí hablando todavía. Lo prudente es esperar que termine. Ahora también puede estar el otro problema, que el que está hablando empieza a hablar y habla y habla y habla y no termina más, y entonces los otros se quedan con las ganas. Y ahí también hay un problema. El orden habla de la prudencia. Tiempos. ¿Para qué? Para que entonces todo pueda hacerse en orden y sea de edificación para los hermanos. ¿Cuál era el punto de todo esto? Bueno, lo que dice en el versículo siguiente, para que así todos aprendan y todos sean exhortados. Ese es el propósito. Si se hace con orden, se logra eso. Bueno, lamentablemente parecía que había personas en Corintios que justificaban el mal uso de los dones, diciendo que sí, nosotros queremos, Pablo, actuar con orden, pero no podemos. No podemos controlarnos con el tiempo, no podemos controlarnos y esperar que hable otro, queremos hablar todos juntos, pero ¿sabés lo que pasa, Pablo? Que el mensaje que tengo es un mensaje de poder, el Espíritu Santo me ha dado este mensaje y yo no puedo controlarme, tengo que darlo. El Espíritu toma control de mi cuerpo y de mi boca y me hace decir un montón de cosas, entonces no me puedo controlar, decía esta gente. Se ponían todos a hablar juntos en lengua porque decían, bueno, el Espíritu Santo me controla y bueno, yo no puedo hacer nada, es el Espíritu Santo el culpable, ¿no? Como que fuera culpa del Espíritu Santo. Y lamentablemente es la misma excusa que hoy muchas congregaciones ponen, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, bueno, ¿qué querés que haga, hermano? Es el Espíritu Santo que me controla. No solo con la profecía como vemos acá, sino también sobre el don de lengua, ¿no? Dicen así, me controla el Espíritu Santo, yo no puedo hacer nada. ¿Qué querés? ¿Que lo frena el Espíritu Santo? Ni siquiera puedo porque Él me controla a mí. No, mirá lo que dice aquí, el versículo siguiente. La respuesta para las congregaciones de hoy, como para los corintios que se justificaban, es la misma. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si observás el texto, no se habla del Espíritu Santo. No está hablando de espíritu en mayúscula. Está hablando de ¿quién? De los espíritus de las personas.
¿Por qué está hablando de esta manera? Porque con esto demuestra que cuando un creyente utiliza el don desordenadamente, no es porque el Espíritu Santo lo esté dominando, sino porque es un inmaduro. Porque no quiere esperar. O porque se quiere hacer ver. Andá a saber por qué. Pero no es culpa del Espíritu Santo. Es que esa persona no quiere sujetarse a sí mismo. Porque quiere hacer lo que ellos quieren. La obra, hermano, del Espíritu Santo en nuestra vida no es algo que se separe de nuestra comprensión mental de lo que hacemos. No podemos decir que el Espíritu Santo nos controla y ya nosotros perdemos el control. Eso no es así, hermano. Claramente el Espíritu Santo usa y obra en nosotros, pero sin dejar de lado nuestra capacidad de pensar lo que estamos haciendo. Porque esa forma descontrolada de actuar no es bíblica, hermano. En el caso de los corintios tenían que ver con las costumbres paganas que ellos traían. Estaban tan acostumbrados a esa locura que empezaban a meterlo dentro de la iglesia. Hoy, hermanos, también parte del movimiento carismático hace lo mismo, da lugar a un comportamiento inmaduro en el cual las emociones, los sentimientos controlan a las personas y hacen que actúen así desordenados con sus dones. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, sino con su espíritu que no quiere sujetarse. Porque se siente bien, porque le gusta, porque ve que otros le hacen y parece que son súper, por lo que sea, pero no es lo que Dios quiere. Hermanos, debemos orar para que el Señor tenga misericordia y logre dar entendimiento a la iglesia, que la iglesia en Argentina pueda abandonar el orgullo y la ignorancia bíblica que hay, hermano. Que Dios ayude. Oremos, hermanos, oremos. Y a continuación, justamente lo que se da es la base de por qué es esta la voluntad de Dios. Y que justamente es la base de toda esta exhortación. Es lo que sigue a continuación, la clave. ¿Cuál es la clave? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esa es la clave. ¿Por qué tenemos que actuar con orden en las reuniones? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Por qué tenemos que actuar de una manera armónica, una manera bien ordenada, pacífica? Porque nuestro Dios no es un Dios que confunda, sino que es de paz. No es un Dios que actúe en sus reuniones de una manera que traiga confusión, porque esa no es su forma de actuar. Él es un Dios de paz. Hermanos, desde la creación vemos que Él todo lo hizo con orden y armonía. El universo fue creado así. Jeremías capítulo 10, versículo 12 dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden al mundo con su saber. Él lo hizo al mundo en orden. En la creación del hombre, hermano, en Génesis capítulo 1, vemos a Dios creando el orden al hombre, formándolo a su imagen, haciendo las cosas bien. También la creación de la mujer en un orden. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Primero el hombre, después la mujer, en un orden. Entregándole, después vamos a ver, dándole roles, y también hay un orden ahí. En el matrimonio, hermano, un orden. Un hombre para una mujer. Se unen, son una sola carne. Hay un orden también en el matrimonio. Pero lamentablemente, hermano, por causa del pecado, el hombre ha desordenado lo que Dios hizo bien. El pecado no solo desordenó las cosas, sino que quitó la paz que teníamos con Dios. Y nos volvimos, dice la palabra, enemigos de Él. Éramos enemigos, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero hay una buena noticia. Por medio de la obra de Cristo es que los creyentes nuevamente estamos en paz con Dios. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La obra de Cristo hizo que podamos estar nuevamente en paz con Dios. También mediante la obra del Señor, Dios estableció la paz. Dios estableció la paz entre los creyentes, dice Efesios capítulo 2, versículo 14, haciendo un solo pueblo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Así que Él estableció la paz, por medio de la obra de Cristo estamos en paz con Dios y en paz unos con otros. Pero ¿cuál es el tema? La realidad es que con estas actitudes carnales lo que hacemos es ir en contra del Dios de paz. Cristo estableció la paz con Dios. Cristo estableció que podemos estar en paz uno con otro. Bueno, estas actitudes que estaban cometiendo los corintios atentaban contra la paz que Dios quería. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, hermanos, las actitudes desordenadas no traen bendición, sino traen confusión y no traen paz. Por más que sea mucho bullicio, por más que todos estén llorando, por más que digan un montón de cosas y que te digan ahí está la bendición, esas personas son como los profetas del Antiguo Testamento que decían paz, paz y no hay paz. No hay paz. Mi reflexión, hermanos, es la siguiente. ¿Vas a darle lugar a estas actitudes afectando la paz que Dios quiere para su pueblo? Y algo más, quería preguntarte, ¿ves la importancia del orden en los dones que Dios te dio? Que no podés usarlo de una manera desordenada, que no podés servir a Dios desordenadamente. Sigamos adelante, hermanos. El siguiente principio lo encontramos, la segunda parte del versículo 33 hasta el 35. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Lo que se está expresando aquí, como el siguiente de los principios, es que cuando los roles que Dios ordenó para los hombres y las mujeres en el desarrollo de las reuniones no es obedecido, entonces la iglesia tampoco es edificada. Cuando no usamos los roles en orden, entonces la iglesia no se edifica. ¿Cómo son los roles establecidos? Bueno, de acuerdo a nuestro texto, dice en el Antiguo Testamento, de ahí que se menciona en la ley, ven que dice, como también la ley lo dice, o sea, de acuerdo a lo que el Antiguo Testamento establece, como también lo que tenemos ahora en el Nuevo Testamento, los roles establecidos que los hombres son los que deben dirigir y coordinar la enseñanza bíblica durante las reuniones. Ese es el rol que Dios le dio a los hombres. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 14 dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, un orden. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, en las reuniones, los roles son los hombres toman la dirección y la coordinación de lo que se enseña. Y en ese ámbito de las reuniones, el rol de la mujer es someterse a la tarea de los hombres que Dios capacitó para esa función. No es, hermanas, y claramente, hermanas, le digo, no es que las hermanas no tengan dones dados por el Espíritu para explicar la voluntad de Dios. El asunto es que hay otros ámbitos donde es importante y claramente importante que los usen. Sino que el orden que Él estableció para las reuniones de la iglesia local es semejante al orden que Él diseñó para el hogar. Una sumisión humilde de parte de las mujeres y un liderazgo amoroso por parte de los hombres que refleje la gloria de Dios.
Y eso lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 25. Los roles establecidos y que los roles que muestran la gloria de la unión, de la relación de Cristo con su iglesia. Cristo ama a su iglesia, da su vida por ella. Los hombres aman a su esposa, dan su vida por ella. La iglesia se somete a Cristo. De la misma manera, las mujeres se someten a su esposo. Sumisión humilde, liderazgo amoroso, funcionando para beneficio del hogar y mostrando la gloria de Dios. No se trata, hermano, de que la mujer sea inferior al hombre, ni que el hombre sea más importante para Dios que la mujer. Para el Señor no hay diferencia entre hombre y mujer, diferencia de valor. No hay una diferencia de valor. Eso lo vemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces no hay un valor más grande en el hombre que en la mujer. Pero que no haya diferencia en valor no quiere decir que no haya así diferentes roles. Hay diferentes roles. Pero lamentablemente, a causa del pecado, ese equilibrio hermoso que Dios dio para las relaciones entre los hombres y la mujer se ha perdido, hermano. Y hoy vemos tristemente en nuestra sociedad y en los hogares los resultados. El hombre y la mujer compiten entre sí, pelean por gobernar, intentando imponer su autoridad sobre el otro, cuando en realidad son llamados a que juntos puedan glorificar a Dios. Y asimismo, hermanos, si la iglesia no presta atención a este principio, se va a encontrar desobedeciendo lo que Dios quiere. Y eso no va a ser de edificación, va a traer problemas. Los mismos problemas que ocurren cuando en los hogares no se cumplen los roles. Es lo mismo. Cuando en el hogar los roles no se cumplen, es un desastre. Cuando en la iglesia no se cumplen los roles, es también un desastre. Y justamente lo que prosigue nuestro texto es una consecuencia, un resultado de no respetar el orden de los roles. Y entonces el apóstol, utilizando el principio que da, los corrige. ¿Qué dice? Si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, ¿por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? Al no haber prestado atención al orden de los roles, algunas hermanas, como decía, se paraban a juzgar y públicamente examinar lo que los hombres estaban hablando. Una cosa muy desordenada. No solo era desorden por la confusión. Imagínense, está uno hablando y de repente te interrumpe uno para hacer preguntas así, ¿no? Decir, no, pero no me parece, ¿no? Ya eso es una confusión, sino también una falta de orden respecto al rol que Dios le dio a la mujer. Y entendamos, bueno, no es que está mal que tuvieran duda. Dice, si quieren aprender algo, también tienen duda. No está mal que tengan duda respecto a lo que se expresó. Lo que era pecaminoso es que lo presentaran de una manera así abierta y no en el lugar adecuado. No era el lugar para hacerlo ahí en la reunión. Ella, justamente, como dice ahí, sabían que era indecoroso. O sea, era fuera de lugar lo que estaban haciendo. Tomar esa actitud pública era algo indecoroso, era algo que estaba fuera de lugar, pero no les importaba a las hermanitas. Yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque en su orgullo creían que lo que ellas definieron era mejor que lo que Dios había determinado. No es que se estaban defendiendo de un supuesto machismo, lo que estaban haciendo es peleando contra la voluntad de Dios, contra el diseño que Dios estableció. Ese es el error que ellas cometían. Y eso tenía que parar, hermano, porque estaba trayendo vergüenza al nombre de Cristo. Entonces, utilizando este principio, le dice, bueno, si tienen dudas, hermanos, está bien. Cuando ya estén más tranquilas en su casa, pregúntenle a su marido. Así van a aprender mucho mejor que diciéndolo ahí en la reunión y siendo un desorden. Y aparte, actuando de esa manera sumisa, van a glorificar a Dios también. Ambas cosas van a pasar.
Ahora, seamos claros, hermano, para la sociedad actual, este texto es súper machista. Para ellos es de la época de las cavernas que yo diga algo como esto. La rebelión inmoral de este tiempo hace que todo lo que Dios establece sea malo para el mundo. Que todo sea malo. Que todo esto que digo es una locura. Es muy probable que si una persona de una organización feminista escuchara lo que estoy diciendo, me van a denunciar. No importa lo que Dios dice en su palabra. Pero hoy es así, el feminismo se ha impuesto en medio de esta sociedad y en su supuesto defensa, ¿no? de la libertad de pensamiento hacen que lo que vos pienses diferente de yo sea malo. Su diferencia de pensamiento es que piense como ellos piensan, si no, no es un buen pensamiento. Esa locura que tienen. Hermanos, eso no es tan preocupante. ¿Saben qué es lo preocupante? Que hoy en muchas iglesias está entrando este mismo error. Aún iglesias que antes se preocupaban por obedecer la Biblia, hoy ha entrado este error. Empiezan a poner un montón de argumentos. No, pero era el contexto cultural y no, porque se dejan llevar por las presiones sociales, por el pecado y por el diablo que quiere destruir todo lo que Dios ordena. Entonces mi pregunta, hermano, para hacerte, ¿y cómo te encontrás ante este principio? ¿Podés notar que estás cumpliendo bien tu rol? Y en definitiva, la pregunta creo que queda más clara. ¿Te cuesta someterte a la voluntad de Dios? Hermanos, hermanas, cuando te cueste cumplir con tu rol, te animo a que mires a Cristo, hermano. Él en su rol de nuestro representante se sometió en todo a la voluntad del Padre, aun cuando era coigual con Él. Juan capítulo 6, versículo 38 dice el Señor Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es su misión, hermano, porque ellos son iguales en autoridad, en todo, en poder, en todo, pero Él, el Hijo, se somete al Padre. Él es nuestro ejemplo de sumisión. Así que de la misma manera, siguiendo sus pisadas, podés someterte al rol que te toca y glorificar a Dios con eso. Veamos el último de los principios, versículo 36 al 40, dice el último principio: para que las reuniones sean edificantes, la palabra de Dios debe ser la guía que marque el orden. ¿Acaso ha salido, dice el texto, de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. El tercer principio, entonces, apunta a observar la actitud de cada creyente que tiene que entonces tomar la decisión de someterse a la voluntad de Dios. Para los corintios se les hacía muy difícil obedecer, hermanos, ya que iban en contra de lo que ellos querían. Lo que está Pablo corrigiendo aquí, en un sentido, es un cambio total de la reunión. Él agarra la reunión de ellos y la está dando vuelta, le está cambiando todo. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos ahora? Acá hacemos caso a lo que nosotros queremos o a lo que Pablo nos enseña. Ni siquiera a Dios, no me imagino, sino Pablo. Ellos habían empezado a argumentar que en realidad lo que Pablo le estaba hablando no era tan importante, sino que querían darle más valor a lo que ellos querían. Es por eso que los reprende bien duro y le dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Es una pregunta retórica, hay una sola respuesta. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra? ¿Acaso solamente a ustedes les llegó? No, la respuesta es no.
La palabra de Dios no había salido de ellos. El apóstol fue quien les había enseñado y le había llevado la palabra. Por lo que no tenían derecho a cuestionar que los exhorte si cuando los exhortaba él no se había desviado de su enseñanza. No había derecho ahora a cuestionar, porque era lo mismo que él les había enseñado siempre, no estaba cambiando el mensaje. Y nuevamente era un no, ya que dice, ¿solo a ustedes ha llegado la palabra? No, no eran los únicos. No eran los únicos que Pablo había enseñado. Por lo que no podían sentirse ellos que bueno, Pablo está siendo muy duro con nosotros. No podían justificarse y decir, bueno, no le hagamos caso, porque viste, Pablo con nosotros él nos tiene de punto, Pablo. No era eso. Claramente Pablo cada vez que había habido un error duro, él había sido duro. Sean corintios, sean tesalonicenses, sean gálatas. Los gálatas también fue duro. Mirá cómo dice Gálatas 3:1. ¿Qué le dice? ¡Oh, gálatas insensatos! Así que no podían decirse, Pablo es duro con nosotros nomás, porque los gálatas creo que había sido todavía más duro. En su epístola ni da gracia por nada, arranca nomás dándole de una golpe tras golpe. Entonces no podían decir, bueno, no le vamos a hacer caso porque él está siendo duro con nosotros. No estaba siendo duro, pero era duro cuando tenía que ser duro. No tenían derecho a cuestionar, sino observar que la corrección que le estaba haciendo a él era una muestra de amor, porque lo que él quería que dejaran de pecar. Hermano, y esto es claro, si un hermano maduro o una hermana madura, usando palabras con ternura y con amor, te corrige, no des lugar a cuestionamiento o a querer decir, me lo está diciendo porque en realidad esta, viste cómo es. No, pero vos eras mi amiga, ¿qué pasó? No, pero nosotros, dale, si comimos no intentamos justificar, ¿no? Yo comimos un asado, ahora me está retando, ¿cómo es la mano? Empezamos a querer justificar. No es esa la actitud, hermano. Si te corrige con amor y si es bíblico, entonces sé humilde en escuchar, reflexioná lo que te está diciendo. Y si tiene razón, corregí lo que está mal, hermano. En vez de ver a alguien, a esa persona como alguien que te está poniendo el palo en la rueda, dale gracias a Dios porque envió a un hermano que te corrija, porque el Señor te ama, te está corrigiendo. Porque de esa manera avanzás en tu santidad. Obviamente mi pregunta es, ¿cómo es tu actitud ante estas situaciones? ¿Qué pasa cuando a vos te pasa algo así? Ahora, una vez que le mostró que al corregirlo lo que buscaron un cambio porque los ama, le da el tercer principio que nuestro texto hoy nos da para que una reunión sea de edificación. ¿Qué le dice? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. Más el que ignora, ignore. Lo que el texto está animando es a comprender que una actitud sabia es prestar atención a la corrección que se está haciendo, para entonces actuar de una manera que honra a Dios. Si los corintios se decían que eran muy espirituales o profetas de acuerdo a la voluntad de Dios, tenían que reconocer entonces que lo que Pablo le estaba diciendo no eran caprichos, no eran mandamientos de hombres, sino que era la voluntad de Dios. Si ustedes dicen que son espirituales, tienen que discernir que lo que le estoy diciendo no es una locura mía, sino que es algo que Dios le está mandando. Solo un necio podría poner en tela de juicio la enseñanza o ignorarla. Y, hermanos, hoy nuestro tiempo es diferente a esa situación, porque hoy tenemos la Biblia completa nosotros. Y no hay duda de que la Biblia nos muestra la voluntad de Dios para nosotros. ¿Quién podría poner en tela de juicio lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Quién podría decir, no, esto no es así? El problema, hermanos, es que como les pasaba a los corintios, sentimos la tentación de no hacerle caso. De querer ignorar, como dice ahí, el que quiere ignorar, que ignore. Bueno, a veces estamos en la situación de decir, bueno, sí, Dios me dice esto en su palabra, pero viste, yo no sé, viste cómo es. Empezamos ya, viste, a dar vuelta.
lamentablemente, hermanos, y es una realidad, podemos ver que muchas congregaciones han arrancado la hoja de 1 Corintios 14. Y si no la arrancaron es como que la pegaron hoja contra hoja para no leer. O aún peor, lo leen y lo ignoran. Hermanos, si realmente queremos que nuestras reuniones sean de edificación, todo lo que hagamos en nuestra reunión tiene que someterse a la palabra de Dios. No a lo que el pastor dice, no a lo que los maestros dicen, sino a lo que la palabra de Dios nos dice, porque ella es nuestra guía. La Biblia es la guía de nuestras reuniones. Todo lo que Dios desea que se haga en la reunión lo vamos a encontrar en la Biblia. Y cuando hay dudas respecto a un tema, sabemos que tal vez cuando la Biblia no es específica, nos da principios bien sólidos para saber cómo actuar, como los principios de hoy. Entonces no tenemos excusa. El asunto es, ¿vas a ignorar lo que la Biblia dice? ¿O vas a actuar espiritualmente reconociendo que es la autoridad máxima de la iglesia? Y tal vez mi pregunta es a partir de esto que estoy hablando, ¿ves actitudes desordenadas en tu vida de acuerdo a la Biblia? No me respondan, piénsenlo por ustedes. ¿Ves actitudes desordenadas? Bueno, si las ves, ¿qué estás esperando, hermano, para cambiar? El texto concluye finalmente haciendo un resumen de todo el tema del capítulo 14. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Un resumen. Usemos los dones que el Espíritu nos dio por gracia, pero de la manera que a Dios le agrada. Y la manera apropiada es justamente edificando a los demás. Y para edificar a los demás es necesario un orden. Hermanos, alguno tal vez está pensando, pero esto del orden, ¿qué vamos a tener? ¿Reuniones siempre iguales, frías? No se trata, hermano, de reuniones frías, rutinarias, sino que cada reunión sea un momento precioso en el cual el Señor sea honrado con todo lo que se haga. Eso es lo que tenemos que buscar. Reuniones donde nada ni nadie quiera quitarle el lugar de honor y la gloria a Cristo. Es como una ilustración que siempre digo, cuando un escultor realiza una obra de arte, las personas lo admiran y dicen, qué lindo, qué es eso que hizo. Y seamos justos, nadie va a reconocer a las herramientas, sino a quién, al genio del que creó eso, hermano. Eso es así. Asimismo, creo yo que deben ser las reuniones de los creyentes. El único que debe llevarse todo el reconocimiento es el Señor. Toda la gloria es para Él. Nosotros somos sencillamente herramientas en su mano y las herramientas no se llevan la gloria. Sencillamente dan gracias porque le permiten participar. Que el privilegio, hermano, que nos da de ser herramienta en sus manos no nos haga pensar de nosotros mismos más de lo que deberíamos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Sino, hermano, que nos humille y nos lleve a reconocer esto que estamos viendo, que nuestros dones no son nuestros, sino de Él. Y que entonces glorifiquemos junto al Señor al usar cada don espiritual bajo su guía y dirección. Porque esto no solo va a honrar al Señor, sino que hará que cada creyente que recibe beneficio se vaya pareciendo más a Cristo, hermano. Cuando usás tus dones de una manera ordenada y edificás a tu hermano, lo que hace es que tu hermano se parezca más a Cristo. ¿Ves el privilegio que Dios te dio? Y para finalizar, me gustaría recordar algo que vimos importante, que Dios es un Dios de paz, pero la relación de los que están con Él en paz es solo de los que están en Cristo.
Si vos no estás en Cristo, la Biblia te dice que la ira de Dios está sobre tu vida. Y que debido a que su ira está sobre vos, la condenación que vas a sufrir es pasar una vida eterna en el infierno. Pero también si prestaste atención a lo que hablé hoy, te di la buena noticia que por medio de la obra de Cristo te podés reconciliar con Dios. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, te lo dije, sencillamente poniendo tu confianza no en vos mismo, no en tu obra, no en tu religión, sino en aquel que dio su vida por vos, que vivió una vida perfecta en Cristo Jesús. No podés confiar en nada más que en eso. Si venís hoy arrepentido ante Él, la obra de Cristo es suficiente para perdonar todos tus pecados y darte una nueva vida. Vení a Cristo hoy, no lo pospongas más. Oremos.